1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7. Muy buenos días, hoy vamos a hablar de la ley de Watt. La ley de Watt, también conocida como la ley de las potencias eléctricas, en su enunciado dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Por lo tanto, se desprende como fórmula que si la potencia es igual o es directamente proporcional al voltaje, y también es directamente proporcional a la intensidad. Por lo tanto, para calcular la potencia, utilizaremos la fórmula potencia es igual a voltaje por intensidad. Y se puede representar también, como lo hicimos con la ley de Ohm, en un triángulo, donde en la parte superior va a estar la potencia, donde en la parte inferior está el voltaje y está la intensidad. Es decir, que lo que está uno al lado de otro se multiplica y lo que está uno sobre el otro se divide. Por eso es que potencia es igual a voltaje multiplicado por intensidad que está al lado. Ahora, para poder calcular la intensidad, vemos que intensidad, potencia está arriba, voltio está abajo, por lo tanto se divide. Intensidad será igual a potencia dividido el voltaje. Y por último nos queda calcular el voltaje y vemos que potencia está arriba e intensidad está abajo, se divide. Voltaje va a ser igual a potencia dividido la intensidad. La unidad de medida de la potencia es el Watt, en honor a su creador, es decir, que va a estar representada por una W. Por ejemplo, aquí en Argentina se lo suele llamar vatio o se le llama vatio. Siempre va a estar representada por la W, pero en algunos manuales o bibliografía van a encontrar que en algunos casos lo representa con una B corta, pero siempre estamos hablando de vatio. Siempre que hablamos de potencia, hablamos de vatio como unidad de medida. El consumo de la energía eléctrica se manifiesta en esa cantidad de vatios que consumen los aparatos de un domicilio, por ejemplo, en una hora. Esos vatios, como son muchos, y sería demasiado largo el número para representarlo, lo simplificamos manifestándolo en kilovatios. ¿Qué es un kilovatio? Un kilovatio es kilo mil. Es decir, 1000 vatios representa a un kilovatio. Por lo tanto, ese consumo en una hora serán los kilowatt horas que nos vendrán a nosotros facturados. Nuestra empresa de energía eléctrica, en nuestro caso Santa Fe, la EPE, las facturas nos mandan en kilowatt hora, que no es otra cosa más que el consumo de un aparato de 1000 watts de potencia durante una hora. Vamos al primer ejemplo, a un ejercicio. Por lo que vemos en el ejercicio nos da el voltaje, nos da la intensidad y tenemos que averiguar la potencia. Entonces, vamos a la ley de Watt. Vemos que la fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad. Por lo tanto, lo reemplazamos del voltaje 220, la intensidad 10 amperios, y vamos a tener una potencia de 2200 vatios. Vamos a otro ejercicio. Acá nos pide que averigüemos la intensidad. Nos da el voltaje y nos da la potencia que tiene una resistencia. Buscamos la fórmula, intensidad es igual a potencia dividido voltaje, lo reemplazamos y miren qué detalle. Acá está expresado en kilowatt. ¿Qué dijimos? Que un kilowatt son 1000 watts. Por lo tanto, 3 kilowatts son 3000 watts.
No podemos dividir kilowatt sobre voltio, una unidad, el otro es un múltiplo. ¿Estamos? Entonces, 3000 dividido 220, que es el voltaje. Y tendremos una intensidad de 13,636 amperios. Vamos al tercer ejemplo. Acá nos está faltando el voltaje de la fuente. Nos da la intensidad y nos da la potencia. Buscamos la fórmula. Si tenemos potencia, tenemos intensidad. Voltaje es igual a potencia dividido la intensidad. Lo reemplazamos. Voltaje es igual, el mismo caso anterior, 2,100 kilowatts serían 2100 vatios, 2100 watts, dividido 9,5 amperios. Nos estaría dando un voltaje de 227 voltios. Otro ejemplo nuevo. Y acá averiguar la potencia. Averiguamos la fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad, lo reemplazamos, 230 que es el voltaje de la fuente, 10 amperios que es la intensidad, tenemos una potencia de 2300 vatios, que si lo manifestamos en kilovatios estamos hablando de 2,3 kilovatios. Siempre la misma temática. Acá la intensidad, buscamos la fórmula, intensidad es igual a potencia dividido voltaje, lo reemplazamos, intensidad es igual a 100, que es la potencia dividido el voltaje, que es 125, tenemos una intensidad de 0,8 amperios. Y tenemos ahora otro que nos falta el voltaje de la fuente. Tenemos la intensidad de 0,06 amperios y 0,36 watts. Buscamos la fórmula, voltaje es igual a potencia dividido la intensidad, lo reemplazamos, potencia 0,36 los vatios, intensidad 0,06 los amperios. Nos da que tenemos un voltaje de 6 voltios. Siempre con la misma temática. Busco la fórmula, reemplazo los valores, realizo la operación y me da el resultado manifestado en la unidad de medida que nosotros necesitamos. Ahora, fíjense que cuando nos dan que averigüemos dos magnitudes, por ejemplo, la intensidad y la resistencia, y nos están dando una fuente y la potencia. Si yo quiero averiguar la intensidad, no tengo problema, porque tengo potencia y tengo voltaje. Ahora, si yo quiero averiguar primero la resistencia, en la ley de Watt no habla de resistencia, habla de potencia, habla de voltaje y habla de intensidad. Entonces voy a tener que recurrir a la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice que resistencia habla de voltaje y habla de intensidad. Por lo tanto, sí o sí primero voy a tener que averiguar la intensidad. Intensidad es igual a potencia dividido el voltaje. Reemplazo los valores, 0,81 que es la potencia dividido los 9 voltios de la fuente, me da una intensidad de 0,09. Ahora sí puedo averiguar la resistencia, porque según la ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje dividido la intensidad. Y ya tengo voltaje que son 9 voltios y tengo la intensidad que son 0,09 amperios. Lo reemplazo y me va a decir que tengo una resistencia de 100 ohmios. ¿Se entendió? Tenemos que observar qué tenemos, qué necesitamos y cuál de las dos leyes se adapta mejor para poder realizar la operación. Vemos otro ejemplo. Acá tenemos que averiguar la intensidad y la potencia de este circuito. Y nos está dando voltaje y nos está dando resistencia. Si yo tuviera que averiguar la potencia primero, si quisiera averiguar la potencia primero, dijimos que potencia es igual el voltaje y la intensidad. No tengo intensidad.
Por lo tanto, voy a tener que buscar la intensidad y tengo que recurrir para buscar intensidad, potencia y voltaje. Por lo tanto, no puedo usar la ley de Watt. Tengo que recurrir a la ley de Ohm. Entonces, según ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje son 100 dividido 5, que es la resistencia, 5 ohmios. Tengo una intensidad de 20 amperios. Ahora sí. Potencia es el voltaje por la intensidad. Reemplazo 100, que es el voltaje, 20, que es la intensidad. Tengo una potencia de 2000 watts. Se entendió como primero que hay que buscar qué posibilidades tengo con una ley y con la otra para ver qué resuelvo primero, de manera de tener la mayor cantidad de magnitudes posible para poder ir despejando las incógnitas que me están pidiendo. Ahora, acá nos piden, por ejemplo, según este circuito, 3 incógnitas: el voltaje de cada lámpara, la intensidad de cada lámpara y la resistencia de cada lámpara. ¿Qué datos nos dan? Para averiguar esto, ¿qué datos nos da? Tenemos el voltaje de la fuente, que es de 24 voltios, y el consumo de cada uno, es decir, la potencia de cada una de las lámparas, que es de 0,36 watts. Bien, con esos datos yo tengo que empezar a trabajar. ¿Qué necesitamos? Primero, el voltaje de cada lámpara. Esto es lo más fácil. ¿Por qué lo más fácil? Porque tenemos que ver qué tipo de circuito es. ¿Serie o paralelo? Es un circuito serie, es decir que están todas las lámparas interrelacionadas y todas dependen de todas, es decir que en un circuito serie el consumo se reparte entre la cantidad de componentes que tenga el circuito. Si se reparte entre la cantidad de componentes, significa que esos 24 voltios se va a dividir entre las 4 partes, que son las 4 lámparas. Por lo tanto, cada uno va a medir un cuarto. Y un cuarto de 24 voltios son 6 voltios cada una de las lámparas. 6 por 4, 24 voltios es lo que tenemos. Ya tenemos el voltaje de cada lámpara. Ahora la intensidad. Me dice que la intensidad es la potencia dividido el voltaje. ¿Tenemos los dos? Tenemos los dos. Entonces, intensidad será 0,36, que es la potencia, dividido los 6 voltios de cada una de las lámparas. Nos va a dar una intensidad de 0,06 amperios cada una de las lámparas. Y nos estaría faltando la resistencia, que según ley de Ohm es igual a voltaje dividido la intensidad. Reemplazo, voltaje 6 voltios cada lámpara, intensidad 0,06 amperios cada lámpara, una resistencia de 100 ohmios cada lámpara. ¿Se entendió? Cómo voy despejando de a uno y tengo que tener en cuenta cómo son cada uno de los circuitos. Acá les dejo para que puedan resolver y practicar un muy similar, una fuente de 24, 3 lámparas en serie, y me tienen que averiguar la intensidad, el voltaje y la resistencia de cada una de las lámparas. También les dejo una serie de circuitos para que me averigüen, por ejemplo, la intensidad y la potencia. En este caso, la resistencia y la intensidad. Y la potencia y la intensidad nuevamente. De esa manera, hemos trabajado con la ley de Watt, mezclado también con la ley de Ohm. Manejar distintas magnitudes de distintas leyes, pudiendo trabajar en conjunto para poder despejar todas y cada una de las incógnitas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.